Esto es a través de la sugestión. Mi nombre, aquí está, yo soy teniente coronel médico cirujano del ejército retirado, ya del ejército, por eso traigo barba, porque en el ejército no nos dejan utilizar barba, pero yo pertenezco a CLH, pertenezco a la Sociedad Internacional de Hipnosis Clínica, que aquí el maestro Joan me hizo favor de darme toda la formación académica dentro de su escuela. Soy, como les digo, médico militar y tengo una empresa que es dedicada a la excelencia y al liderazgo. Este es el emblema de mi empresa, que está relacionado con el ave fénix, que está abriendo un ADN precisamente por la hipnosis, porque a través de la empresa formamos gente de excelencia en el liderazgo y también porque formamos gente para ser mejores personas. Y no solamente para ser mejores personas, sino porque esto que está abajo, esto que está abajo está relacionado, esto que está abriéndose, está relacionado con un proceso médico que se llama epigenética. Y la epigenética es cambiar los genes. Por eso, digo, todos tenemos nuestra forma de, como dicen en mi rancho, de matar las pulgas, pero yo, en mi particular forma de pensar, creo que sí es importante el estado de trance profundo. El estado de trance, cuando estás en un nivel alfa, es como tener un teléfono 1 o 2G. Si estás en el nivel teta, es como tener un teléfono entre 4 y 6G. Si estás en el estado delta superficial, es como tener uno en el 7G. Si estás en un estado intermedio delta, es como estar en un estado 8, y el delta profundo es como estar en un estado 9G, como tener un teléfono de última generación, de los más nuevos que ustedes pueden imaginar. ¿Para qué quiero estar en ese estado? Ustedes dirán, ¿y para qué fregados quiere este canijo estar en ese estado, no? Porque en el estado alfa puedes hacer fenómenos, pero te vas más lento. Tú decides irte en burro o irte en bicicleta, ¿no? Si estás en el estado teta, que es el estado imaginativo, que la mayor parte de los hipnoterapeutas les funciona, estás en un estado como si fueras en un carro agradable, ¿no? Un carro de los moderados, de los promedio, ¿no? ¿Sí? En un Subaru, en carritos medianos. Si estás en un estado delta de ahí para arriba, estás en un Lamborghini o en un avión. Mucho más rápido. Pero no solamente es la rapidez con la que se hacen los procesos, es que tienes que repetir menos veces el efecto. En un estado alfa, tienes que repetir alrededor de 3000 veces las cosas que tú haces. En un estado teta, necesitas reproducir aproximadamente entre 300 y 500 veces más o menos tu proceso. En un estado delta, es como si una sola orden se convirtiera en esas 3000 veces que estás en el estado alfa. Entonces, una meditación ya está comprobado por unos japoneses que en el 2007, de apellido Takayama, un japonés que se apellida Takayama, realizó un estudio para saber si la meditación era igual que la hipnosis y encontró que la hipnosis es una sesión equivale más o menos a 7 años de meditación por un experto. No me acuerdo cómo se apellida el apellido del monje tibetano, el monje más feliz del mundo, Paul no sé qué se apellida. Bueno, el monje más feliz del mundo, él le hicieron ese estudio y resulta con que cuando él meditaba, una meditación equivalía a una sesión que nosotros podemos hacer en un estado de trance profundo. Entonces, si ustedes hacen un estado así, o una hipnosis en un estado muy profundo, no solamente están ahorrando tiempo, sino también están provocando que la persona acceda a otros programas diferentes, a otras funciones diferentes de nuestro cerebro. ¿Qué funciones diferentes? Cuando nosotros estamos accediendo al estado teta, podemos nosotros manejar la parte psicológica y es lógico que en la parte psicológica en el estado teta puedas manejarla perfectamente bien. Pero si avanzamos hasta el estado delta superficial, el estado delta superficial lo podemos empezar a manejar cierto tipo de funciones de órganos.
funciones de órganos. El estado delta intermedio maneja funciones y aparte regeneración a partir de heridas como la que tiene nuestra compañera Carol, que viene recién operada y que le aplaudo que esté aquí porque pues no es fácil estar operada y estar aquí aguantando toda esta cantidad de tiempo. Y bueno, este estado maneja estas heridas, pero lo más interesante es cuando te metes al estado SDAIL. Cuando te metes al estado SDAIL, no solamente puedes amputar o hacer cirugías, sino también maneja células madre. Aquí no me pueden dejar mentir mis alumnos, porque tengo varios alumnos. Hicimos un ejercicio con una doctora que había perdido las glándulas paratiroides, porque hubo una complicación, una hemorragia posterior a que le extirparon su tiroides y perdió su tiroides, y no solamente su tiroides, sino se llevaron por la urgencia las paratiroides. Hubo un sangrado masivo posteriormente de la cirugía. Le pusieron heparina y la heparina ocasionó un sangrado que tuvieron que vaciarle todo el cuello. Perdió con estudios patológicos, tiene esa pérdida de esas glándulas. ¿Qué fue lo que hicimos? Recuperarle sus glándulas. ¿Cómo? Haciendo migración de las células madre hacia ese sitio. Las migramos hacia ese sitio y les pusimos la función, porque tenemos que poner la función, si no las células madre no tienen esa función. Cuando las células madre están ahí en ese sitio y tú les dices, tienes que diferenciarte o tienes que formar células paratiroides, la forman. Y en ella la formaron. Ella estuvo tomando 44 pastillas de calcio diariamente. 44 pastillas de calcio y después de 3 sesiones, 0. Con estudios estaba ya su paratormona en niveles normales. Esta es la fecha. Nosotros somos médicos y somos bien también, dicen en el rancho, tanchos, bien necios. Yo le pedí que se tomara estudios con Sestamibi del cuello, una gamografía con Sestamibi, porque para ver que realmente estuvieran las paratiroides ahí. Fecha de que no se la ha tomado. Eso ya no podemos decir ninguna otra cosa, porque pueden suceder 2 cosas aquí. O hay un órgano que está funcionando en el cuerpo, en cualquier parte del cuerpo, que está supliendo la función y está provocando esa hormona paratiroidea, o la otra es que sí realmente se formaron paratiroides ahí. Cuando yo empecé a acceder al estado SDAIL, me di cuenta de que prácticamente no hay imposibles para la hipnosis, ¿sí? Aunque nosotros nos limitamos a nuestra cabeza, yo entendí que prácticamente no hay imposibles. Los doctores aquí presentes podrán decir, y no me podrán dejar mentir, que una persona que tiene muerte cerebral se pueda recuperar. Doc, ¿podrá recuperarse una persona médicamente hablando? No. Doc. No, científicamente no. Bueno, pues recuperamos una persona de una muerte cerebral y se las presenté, y no solamente se las presenté, sino le subí un video donde la persona estaba prácticamente al 90% de sus funciones completamente alerta, parado, lo único que no movía era la mano derecha, y porque ya no quiso seguir las sesiones de hipnosis, pero prácticamente recuperado después de una muerte cerebral. ¿Por qué fue una muerte cerebral? ¿Y por qué digo que es increíble y por qué puede suceder esto? Porque la persona tuvo una muerte cerebral no porque haya dejado de funcionar su cerebro. Fíjense lo curioso. Lo curioso es que le pegaron un balazo en la cabeza y perdió la mitad del cerebro del lado izquierdo y perdió la parte frontal del lado derecho del cerebro. Y tú dices, no tiene por qué razonar porque perdió la parte frontal. No tendría por qué tener movimientos del lado derecho, y los tenía, excepto la mano, pero sin esa parte del cerebro, su cuerpo estaba funcionando. ¿Plasticidad neuronal? Probablemente sí. Lo importante aquí es cómo es que sucedió todo esto, y eso es lo que vamos a ver precisamente. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona todo esto. Bueno, la hipnosis de shock es una hipnosis, pero primero, para mí la definición de hipnosis es un poco diferente del resto de la gente. Para mí la hipnosis es un estado especial, pero natural de nuestro cerebro. Gracias, acá. Especial, pero natural de nuestro cerebro. En la medicina
ya está demostrado esto, porque antes se decía que la hipnosis no existía, que nos estábamos haciendo mensos nada más, que decían, ay, es que se está haciendo menso nomás cerrando los ojitos, ¿no? Y le das terapia y la sugestión te hace que te convenzas. No, sí existe un estado diferente de nuestro cuerpo. Y ese estado diferente se llama red neural por defecto. Y esa red neural por defecto consiste en que solamente algunas partes de nuestro cerebro están funcionando de una manera coordinada. ¿A través de qué? Del coordinador, que son las ondas gamma de nuestro cerebro. Entonces nosotros podemos estar en ondas alfa de nuestro cerebro, pero al mismo tiempo tener ondas gamma. No son únicas las ondas de nuestro cerebro las que se están formando. Cuando nosotros estamos en hipnosis no estamos solamente en alfa, también podemos tener teta, también podemos tener delta, pero hay un predominio de las ondas cerebrales. Si nosotros tenemos una onda cerebral, supongamos de predominio delta, y le ponemos ondas gamma, las ondas gamma vienen siendo como el director de la orquesta, que te dice, tú vas a entrar ahora, ahora tú, ahora tú, ahora tú, y le están diciendo a cada uno de los órganos cómo funcionar. Se dice, según Rodolfo Ginás, que es uno de los neurofisiólogos más importantes de todo el mundo, un colombiano, él decía que 40 hercios de ondas gamma es la conciencia, es la mejor conciencia que nosotros podemos tener. Se ha dicho que entre 10 y 40 hercios es la mejor conciencia que podemos tener nosotros. Entonces, por eso yo utilizo ondas gamma cuando estoy utilizando a la persona en un estado de trance hipnótico. ¿Por qué? Le estoy coordinando su cerebro, ¿sí? Estoy haciendo que su cerebro, cuando yo estoy dando la indicación de que se meta en un trance hasta llegar al estado delta, como lo hicimos ahorita, pues la persona en ese momento toda la coordinación de su cerebro está limitada a ciertos órganos o ciertos subsectores del cerebro, que son los que van a hacer que funcione como yo digo que funcione, ¿sí? Esto no quiere decir que yo voy a ordenarle, no, siempre tiene el control la persona, como ustedes se pudieron dar cuenta, siempre tiene el control la persona, a menos que se sienta invadida, que sienta que tiene miedo o que sienta que algo pone en peligro su vida o sus principios. Entonces, por eso les digo que esta parte del cerebro, nuestra parte que es la red neural por defecto, es la que coordina. Con atención extrema focalizada o concentración extrema. Ellos están en concentración extrema porque están anulando prácticamente los sonidos de alrededor. Y si yo le digo a una persona, por ejemplo, ayer estaba platicando, no sé, Peñalosa, ¿dónde está Peñalosa por acá? Peñalosa, ¿es hermano? ¿No? El pariente, pues, el pariente Peñalosa. El pariente Peñalosa estaba comentando acerca de si abre los ojos, ¿qué pasa, no? Si abre los ojos, vuélvelo a meter, porque ese es un beneficio para ti y para el paciente. No se espanten de que el paciente se salga, ¿sí? Métanlo otra vez y denle la indicación de que se meta más profundo. Y si tienen ruidos, intégrenlo al proceso hipnótico, intégrenlo y díganle, entre más ruido escuchas del ventilador, más profundo te vas. Entre más tosa tu pariente, más profundo te vas. Y así sucede, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tos no es algo que les impida avanzar en la vida, no es algo que les provoque supervivencia, no es algo que les dé miedo. Entonces, pues, lo hago, punto, ¿sí? Vamos a ver ahorita cómo ciertas cosas que suceden en la vida real suceden en el proceso hipnótico, solamente que nosotros los vamos a magnificar mediante el proceso. Entonces, es focalizado de atención extrema y disociación de la función consciente-inconsciente. Esta es una definición mía, por eso le puse Robaldi aquí. El método que yo utilizo se llama Robaldi, porque es Roberto Valdivieso, entonces por eso se llama Robaldi. Entonces, de hecho, es gracias a Leonor que está aquí presente, que le puso y que es mi coordinadora y que es mi mano derecha para todo. Este método nosotros lo creamos precisamente para ahondar hasta lo más que se pueda y poder crear lo que la gente le llama milagros, ¿sí? ¿Que sí son milagros? Pues sí, pero los crea la misma persona. No soy yo el que crea los milagros, lo crea la misma persona. ¿A través de qué? Su disposición, a través de que siga las indicaciones, a través de que quiera a la persona, a través de que no tenga prejuicios por todo eso. Todo esto es importante para eso. Entonces, ¿qué es la disociación consciente-inconsciente? Que mi cuerpo está haciendo una cosa, mientras mi cerebro está haciendo otra cosa diferente. Disociación quiere decir romper, separar cosas que estuvieron previamente juntas. Eso es disociación. Entonces nosotros vamos a disociar al paciente haciendo que entre en un trance profundo.
La persona está relajada, está tumbada aquí enfrente y ya se dieron cuenta como Claudia pues, decía que no se iba a hipnotizar, pues ya se hipnotizó, ¿sí? Y no es difícil, solamente seguir pasos nada más. Entonces, este proceso de esta disociación se consigue precisamente a través de este proceso primero de relajación, que es exactamente el mismo proceso del sueño. Nada más que yo no voy a dejar que se duerma. Siempre le digo al paciente, el proceso va a ser el mismo del sueño. Por eso cuando yo le digo duérmete, no quiero que te duermas, solamente quiero que sigas el proceso del sueño. Por eso para mí la palabra duérmete es importante porque la tiene desde que somos chiquitos, desde que somos bebés. Está impregnada en su cabeza. Por eso le digo duérmete. O sueño también es una palabra válida, porque todos le dicen, ¿no tienes sueño? Entonces, por eso utilizamos esas palabras. Yo prefiero utilizar esas palabras porque cuando yo le digo a esa persona, duérmete, ella sabe cuál es el proceso de dormirse. ¿Cuál es el proceso de dormirse? Pues me busco un lugar cómodo para poder acostarme. Segundo, cierro mis ojitos. Tercero, me relajo. Y cuarto, trato de enfocarme solamente en lo que estoy haciendo. Si yo me enfoco en lo que estoy haciendo, me duermo. Las personas no se pueden dormir porque siempre están en el pasado o en el futuro, nada más, ¿sí? No hay opciones, no hay opciones. Si una persona se pudiera pensar nada más, o sea, me quiero dormir, me quiero dormir, me quiero dormir, la persona se duerme, ¿sí? Se duerme porque se duerme, ¿sí? Aunque haya tomado coca, aunque haya tomado Monster, aunque haya tomado lo que sea, se duerme, ¿sí? Porque es más poderoso su cerebro que incluso la química que tiene su cerebro. Es más poderosa las vialidades de los sistemas de las neuronas, que es la plasticidad neuronal, que la voluntad de la misma persona, ¿sí? Las órdenes que nos damos nosotros, como estábamos hablando hace rato, en las canciones, en todas estas cosas, son importantes porque te estás dando verbalizaciones y el cerebro no acepta bromas. Eso es importantísimo. Si yo a una persona le digo, tú haz como que te vas a dormir, y la persona dice, pero ¿para qué no? Tú hazle, hombre, haz como que te vas a dormir. Ay, bueno, está bien. Ay, si me hago como que me duermo, ¿no? Ay, sí, ¿qué cree que con esto me va a hipnotizar? Pues está hipnotizando, porque el cerebro no acepta bromas. Esa es una de las técnicas precisamente de hipnotizar. Cuando una persona le dices que haga como si, o que haga como un actor que vive ese momento, lo realiza. Ahorita vamos a hacer un ejercicio si quieren para que vean cómo funciona todo eso, ¿sí? Bueno, entonces esto es una disociación consciente y consciente. Mi cerebro está haciendo una cosa, mi cuerpo está haciendo otra cosa. Y entre más separados estén ellos, mejor funciona esto. ¿Por qué? Porque los estados hipnóticos alfa, teta, delta, superficial, medio y profundo, están separados por la cantidad de relajación el alfa, por la visualización el teta, y el delta superficial por la disociación, ¿sí? Y el delta profundo por la disociación cuerpo, mente y espíritu. ¿Casualidades? No. Tenemos los chakras que así van, hacia arriba, ¿no? No existen casualidades. Es un estado muy receptivo del cerebro. Se dieron cuenta ahorita que es un estado muy receptivo del cerebro, porque recibe órdenes aun cuando yo lo esté indicando a través de la energía. Y esto funciona. Acepta más fácilmente seguir las instrucciones y con menos resistencia por la parte racional. Permite el acceso al inconsciente o al sistema límbico. Y aquí agrego yo a las células y a la latiz. La latiz es un término que Jacobo Grinberg, un psicólogo que hizo una especialidad, un doctorado en Harvard de neurofisiología y que lo desaparecieron, y por eso yo no quiero dar a conocer lo que yo tengo, por eso le llamo secretos, porque si no me desaparecen a mí. Entonces es mejor cancelado, mejor hay que se cancele todo eso y me quedo yo y lo transmito de boca a boca a la gente, ¿no? Entonces, bueno, esa parte que le llamaba Jacobo Grinberg la latiz o Matrix, si el que vieron la película de Matrix, pues es lo mismo exactamente. ¿A qué tenemos acceso a esto? A esto tenemos acceso cuando tenemos un teléfono 9G. Pero si tienes un de esos, como le llaman los tabiques, ¿no? Que se lo llamaban antes, pues va a estar medio canijo que te puedas conectar a una onda de los 9G, ¿no? O que puedas tener tanta información. Dependiendo del estado que nosotros entremos, es lo que nosotros podemos
acceder. Entonces, tienes acceso a las células inclusive. Y le puedes preguntar a las células, como estábamos platicando con el ingeniero. Le puedes preguntar a las células qué es lo que tienen, por qué te están lastimando. Le puedes preguntar a una persona que tiene cáncer. Yo tengo muchas personas que tienen cáncer. Y uno de los amigos del papá, de uno de los amigos de mi hijo, que tiene 11 años, tenía un cáncer que tenía 11 centímetros. Con 6 sesiones desapareció el cáncer. Estaba metastásico y ya estaba fuera de tratamiento médico. 6 sesiones y desapareció. ¿De qué depende todo esto? No es infalible esto. Depende de la persona también. Depende de que se permita a la persona, depende de que no haya ganancias secundarias, porque alguien puede estar ganando algo con esto, inconscientemente inclusive. Depende de la que persona se preste y se deje llevar. Las personas controladoras es más complicado y tardan más sesiones para poder llevar a cabo todo esto. Entonces, por eso depende de muchos factores. Puede ser provocado en relajación, pero no solamente es relajación. Por eso yo no estoy de acuerdo en que la hipnosis es relajación, ¿sí? La hipnosis puede ser como esto, shock. Y ya te metí en un shock y estás en un estado profundo. Y jamás hubo relajación hasta que ya estás en el estado. Pero ¿quién está relajado? El cerebro, nada más. El cuerpo puede estar relajado o puede estar en ondas cerebrales iguales. Pero si yo le digo al cuerpo, levántate y ponte recto, se levanta y se pone recto. Y una persona que está dormida, a menos que sea sonámbulo, que es un estado hipnótico, no puede hacer esto. Tú dile a una persona que está durmiendo, está roncando, levántate y párate y ponte derechito, le hace lo que el viento a Juárez, nada, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros estemos en esta situación de ver qué es lo que es realmente la hipnosis. La hipnosis no solamente es relajación, la hipnosis es muchas cosas más para allá. Una cosa importante por la cual yo pregono la parte de las Gs es que cuando tú activas tu glándula pineal, la glándula pineal actúa como ese Wi-Fi de los 9G. Y cuando activas esa glándula pineal, tú tienes acceso a esa latiz o esa matrix. Y esa matrix también tienes acceso a hacer canalizaciones. Y aquí no me lo dejará mentir Marilu, que hemos encontrado personas, y ha encontrado ella sola, que es mi alumna, ha encontrado personas secuestradas. ¿Cómo las encuentra? Pues se conecta con la persona. Y con él encontraron una persona que estaba fallecida. Desgraciadamente a veces no se pueden encontrar vivos, pero bueno, hacemos lo posible hasta donde se puede, pero también tenemos que navegar así por debajito, porque si no la delincuencia empieza a agarrarlos, ¿no? Entonces, ¿se puede? Sí se puede. Hicimos un ejercicio también con una alumna de nosotros que estuvo a punto de fallecer, ya la habían desahuciado, estaba en terapia intensiva, Marta, que es de Perú. Hicimos un ejercicio a larga distancia también. Marta sufrió un accidente y, bueno, aquí los que son doctores se van a dar cuenta más importante, tuvo fractura de macizo facial Lefort 4, que es prácticamente destrozado su cara de todos los huesos, ¿sí? Tuvo hemorragia cerebral, fracturas cervicales, fracturas lumbares, fracturas de las 2 caderas, hemorragia abdominal, hemorragias pulmonares, ¿sí? Creo que nada más, me parece, nada más. ¿Ok? Bueno. Cuando me dicen, esto pasó como a las 6 de la mañana, me hablan por teléfono su sobrina y me dice, doctor, yo sé que usted quiere mucho a Martita porque yo fui a Perú y ella me atendió perfectamente bien, allá nos atendió a Leo y a mí, allá perfectamente bien. Cuando fuimos allá, es una increíble persona y cuando me dijo eso, pues sí me dolió mucho y me dice, ¿cree que pueda hacer algo por ella? No lo sé, pero lo voy a intentar. No soy Dios, pero pues voy a tratar de hacer lo que yo pueda. Hicimos esto y para acabarles no el cuento tan largo, a las 40 minutos, 1 hora, dijeron, yo no sé cómo, pero ya se salvó la paciente. Ya no tiene hemorragia cerebral, se paró la hemorragia abdominal y si esperamos que la respuesta sistémica, que es la inflamación sistémica, pueda quitarse. Vamos a ver. A los 3 meses estaba saliendo del hospital, no de terapia intensiva, del hospital, a los 3 meses, ¿sí? La llevaron a su casa y ella jamás la operaron, ni de su cabeza, ni de su cara, ni de la columna cervical, ni de la columna lumbar, solamente la cadera del lado derecho. La única cirugía que hizo fue cadera del lado derecho, la única. Lo demás, 0 cirugías. ¿Cómo se reparó? Hicimos esa canalización a través de su sobrina, como si fuera un teléfono celular, me comunico con la sobrina y ella, como si tuviera otro teléfono celular, se comunica con
con esta Martita y hicimos lo mismo que hicimos aquí, ¿sí? Por eso quería que vieran este ejercicio, porque esta comunicación a través de la mente con la otra persona se puede realizar a través de la hipnosis. Esto se llama canalización y frecuentemente la podemos ver, pero la canalización funciona más bajo ciertas circunstancias y funciona más y es más impactante cuando estás en un estado delta profundo. Por eso impacta más. ¿Sí se pueden hacer cosas en la cuestión de la mente? Sí. ¿Quitar la ansiedad en otra persona en un estado teta? Sí se puede. Pero manejar órganos solamente en un estado delta profundo. Solamente. No hay opción. Por eso es importante ver esta situación. Entonces, la hipnosis de shock, como les decía, es como cuando esta persona va caminando, le pita el carro y te paralizas. ¿Qué es lo que pasa ahí? Te espantas y te paralizas. Te paralizas unos segundos y después de que te paralizas unos segundos dices, ay, ¿qué pasó? Y empiezas a correr, ¿sí? Pero suceden solamente de 15 a 20 segundos la parálisis. Eso es lo que sucedió con todos los que se pasaron la hipnosis aquí. Cuando yo digo, duérmete, la persona entra en un trance profundo y cuando yo le digo más profundo, le estoy siguiendo el hilo para la persona para que entre en estado más profundo. Eso solamente es una técnica, ¿sí? Entonces, esta persona, si en este momento quedara paralizada y a la persona le dicen, relájate, tranquila, duérmete o tírate en el piso, lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque sucede como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos como si tuviéramos un desastre, por ejemplo. Ustedes cuando tienen, por ejemplo, un evento, nos tocó cuando estábamos ahí en los terremotos aquí en Morelos, cuando hubo el terremoto, muchas personas, en el momento de tener el terremoto, estaban en shock, hipnosis de shock, ¿sí? Estaban en ese estado delta profundo donde no están paralizados. El proceso de la hipnosis consiste en relajación, estado alfa, estado teta, visualización, y estado delta, producción de unas ondas que se llaman ondas K. Y las ondas K paralizan el cuerpo, impiden que la persona se salga. Por eso les decía a Peñalosa que la persona no se sale, porque cuando estás en ondas K ya no te puedes salir del estado de hipnosis y te puedes ir a tu casa con el estado de hipnosis. Yo he estado 8 días autohipnotizado y no me he dado cuenta, porque yo me hipnotizo cada vez que hipnotizo a un paciente, pero yo no me daba cuenta que estaba hipnotizado, pues iba haciendo todo en automático, hacía todo en automático, pero me di cuenta hasta que empecé a notar que comía menos, estaba bajando más de peso y estaba orinando menos y estaba evacuando menos. Dije, ¿qué pasa? Ya se me acordé, pues es que me hipnoticé y no me salí. Hasta entonces ya me empecé a salir yo del trance, pues bueno, entonces sucedió eso. Pero si no se sale del trance, puede ser que esas ondas K impidan que se salga del estado hipnótico. ¿Descansé muy a todo dar? Pues sí, estaba bien relajado, ¿no? Todos esos días estuve bien relajado. Pero bueno, eso puede suceder. Por eso es importante sacar el estado de trance, como decía el doctor Pascal. Entonces, bueno, esta parte, cuando una persona está en ese estado, un terremoto, en un accidente, en las Torres Gemelas, ¿qué pasa cuando una persona está en shock? Llega una persona vestida de bombero o de policía y no dice, ay, ¿será realmente un bombero? Y no sea que me vaya a asaltar. No, sigue las indicaciones. Más fácilmente sigue las indicaciones. Es un estado de trance. Por eso el estado de trance les decía que esto es esta situación. La sugestión no solamente es parte de la hipnosis. Esto no solamente fue sugestión, sino tiene su fundamento. Y su fundamento es precisamente el shock. Es el estado de sorpresa, como decía el maestro Pascal. Es un estado donde la sacas de su habituación. Por eso quise hacer una cosa diferente con Marilú. ¿Por qué? Porque en el estado, ella no le metía en un estado de shock. Simplemente le hice que al darme la mano, ¿qué es lo que haces habitualmente? Pues la otra persona da la mano. Yo no le recogí la mano, yo no le di la mano, sino la tomé de su muñeca y la llevé hacia atrás y en ese estado entró porque le rompí su patrón de pensamientos. Le rompí su patrón de pensamientos. Entonces, por esa razón, les digo, no es ni traumáticas, algunas no son traumáticas, algunas sí pueden verse como traumáticas, pero la persona ni siquiera las percibe. La persona no. Las únicas personas a las que yo no les hago hipnosis de shock son niños muy pequeños, niños que tengan miedo o personas de edad avanzada que puedan tener problemas en los hombros o que puedan tener problemas en el cuello y que de repente yo les haga algo y de repente se empiecen a lastimar del cuello. Esas son las únicas personas a las que no les hago.
O personas que en la historia clínica me estén demostrando que tengan algún problema en el hombro, en la mano, en el cuello o alguna situación que pueda poner en peligro su vida. Por eso sí yo hago una historia clínica, no la hago tan extensa como el maestro, pero sí ya hago una historia clínica más compacta, que no es tan compacta si lo ven desde un punto de vista, ¿no? Pero bueno. Los fenómenos de trance, como estábamos hablando hace rato, los fenómenos de trance se presentan en la vida diaria. Todos los fenómenos de trance se presentan en la vida diaria. Todos. ¿Sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, hay un fenómeno de trance que se presentan cuando nosotros estamos convenciendo a la persona. Cuando una persona está en ventas y te trata de convencer, es esto precisamente. Tú toleras más agradables sugestiones que pueden ser incluso incongruentes. Tú puedes llegar a una venta de un auto y decir, ay, es que auto como que no me convence mucho, y terminas comprándolo al final, ¿sí? Son cosas que suceden y no estás en una hipnosis, estás solamente en un estado de convencimiento de las personas. No estás en un estado de trance profundo, pero lo haces automáticamente porque saben cómo hacerlo. La segunda, la amnesia de números, también igual, todos los estados amnésicos que se mantienen se pueden también ver en estado natural. De repente, ¿dónde dejé las malditas llaves? ¿Dónde dejé las llaves? Y llega el niño y dice, ay mamá, aquí están, ahí las tienes enfrente. ¿No? Igual nos sucede a nosotros. ¿Nos sucede en estado natural? Sí, nos sucede en estado natural. Pero ¿qué pasa en la hipnosis? En la hipnosis lo magnificamos. Nosotros podemos conducir ese estado de amnesia. Nosotros podemos conducir un estado de alucinación que se presente o que no se presente, sustraerlo del momento, como las llaves, o ponerla como el estado de, no sé, de ver a alguna persona que de repente dicen, se me murió mi papá, y de repente, ay, es que yo creo que lo vi en la puerta, mi papá, ¿no? Esos estados son lo mismo de alucinaciones positivas que suceden en el momento en la vida real. Hay reacciones ideomotoras también, que son las que estaba comentando el maestro Pascal acerca de lo que íbamos a platicar. Reacciones ideomotoras que son inhibiciones o movimientos que se presentan. Puedes preguntarle a una persona a través de movimientos, con un sí o con un no, o sube la mano en caso de que te digas que sí, o sube un dedito en caso de que digas que sí, el del lado derecho sí, el del lado izquierdo no, y preguntar solamente preguntas de sí o no para que la persona conteste. A mí me tocó hace poquito un paciente que le preguntaba y no me contestaba. Empecé a utilizar los fenómenos ideomotores porque fue la única forma de comunicarme. ¿Me tardé más? Pues sí, pero funciona también. Entonces hay personas que no se pueden comunicar por muchas razones. Una que está en el trance profundo, otra porque no quiera, otra porque, no sé, los que crean espíritus, los espíritus, lo que sea, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero hay razones por las que pueden no comunicarse. Entonces esta inhibición de los estados de movimiento también está relacionada con la catalepsia. Esto no es hipnosis, porque muchas personas piensan que esto es hipnosis y así lo venden en PNL. Lo venden en PNL como hipnosis y no es hipnosis. Cualquier persona que sea fuerte puede hacerlo.